Se produjeron rápidamente movimientos de tropas, también por supuesto los gritos del momento. El grito ahora que se escucha es que hay un herido, por supuesto. Argentina tiene mucho que decir. Los políticos ordenan, las calles hablan, el pueblo protesta. Los jóvenes somos quienes tenemos la sartén por el mango. Somos los soldados en esta guerra contra la injusticia, la represión y la desigualdad. Códigos en las paredes de los barrios, en los cartones que también son sábanas, en la basura que también es comida, en la mancha de sangre de la vereda que solo son lágrimas secas. La sirena despierta la realidad, los prejuicios, la búsqueda del inocente. Argentina con su folclore y su historia, su resto de dictadura, su recuerdo de lo que ya no están, el azar de los dados en el monopolio. Argentina está luchando. A través de la música los jóvenes y adultos alzamos el puño en alto sin miedo a la censura. Los pobres piden a gritos igualdad, los presos justicia, los políticos perdón. La guerra pide amor, el barrio grita. Bien o mal, a través de nuestros medios estamos luchando por nosotros mismos, sacrificando lo que tenemos y lo que no, en busca de la paz. No hay diferencia, en la lucha somos todos uno, sin importar quién sea ni de dónde venga. Argentina está presente, desde la protesta hasta la celebración. Bien o mal, en nuestra realidad, todos estamos hechos de tierra, de sangre. Bien o mal, los guachos estamos presentes y vamos a explotar la bomba. ¿Está bien? ¿Listo? Dense de vuelta todos mirándome a mí. En cuclilla con la mano a la nuca, vamos, dale. Dale, muchachos, usted también. En cuclilla con la mano a la nuca, dale. Abajo, dale ahí, vamos. A 40 años de democracia, es urgente una agenda contra la represión. Los datos. A fines de 2021, nuestro archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en democracia tenía 8.172 nombres. En esta actualización, incorporamos datos de 529 casos nuevos. Así, registramos un total de 8.701 personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983 a diciembre de 2022. 436 de esos casos ocurrieron entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. A lo largo de estos 27 años, vemos que los picos de represión se registran en los años de mayor crisis e inestabilidad económica, lo que quedó muy en evidencia entre 2015 y 2019, bajo el gobierno de Cambiemos, con récords año a año, al amparo de las campañas punitivistas y los protocolos, como la famosa y afortunadamente derogada Doctrina Chocobar. Otro pico se verificó en 2020. La gestión de gobierno del Frente de Todos estuvo atravesada por el fenómeno de la pandemia entre 2020 y 2021. Y aunque hubo un descenso, relativo pero sostenido, de los fusilamientos por gatillo fácil, se marcó otro salto importante de muertes en lugares de detención. Es tanto lo que aumentaron que a pesar del relativo descenso de los fusilamientos por gatillo fácil, los números absolutos son mayores. De las 436 muertes correspondientes a 2022, 319 ocurrieron bajo custodia, 80 fueron fusilamientos de gatillo fácil, 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar, 19 femicidios, incluida una desaparición y un femicidio relacionado, 4 fueron consecuencia de otros delitos policiales, entre ellos 2 desaparecidos, y 13 a otras circunstancias, incluida una desaparición. ¿Cómo mata el Estado? Más del 73% del total de casos registrados ocurridos en 2022 corresponde a muertes bajo custodia. Estar en prisión es la primera causa de muerte a manos del Estado. Si tomamos los últimos 7 años, vemos la diferencia entre la cantidad de muertes por gatillo fácil y bajo custodia. Durante el macrismo se incrementaron las dos modalidades, mientras que en el gobierno del Frente de Todos hubo un descenso relativo de los fusilamientos a partir de diciembre de 2019, pero se incrementaron de manera sostenida las muertes en cárceles y comisarías. Para entender las razones de este aumento exponencial de muertes bajo custodia, hay que empezar por revisar la situación carcelaria nacional y el índice de encarcelamiento. Según informes oficiales, entre 2001 y 2021 pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 100.000, a las que hay que sumar alrededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos. En los últimos meses de 2021 y todo 2022 se aceleró nuevamente la tasa de encarcelamiento. A nivel nacional es de 241 personas cada 100.000 habitantes. Y esto no es porque hayan aumentado los delitos. Entre 2001 y 2021, la tasa de robos o tentativas de robo bajó de 1.058,3 a 860,4 y la tasa de homicidios dolosos bajó de 8,6 a 4,6.
Estos números demuestran la falsedad absoluta de la campaña reaccionaria con el titular Masiva liberación de presos en pandemia, promovida por la prensa hegemónica y fundamentalmente por referentes de Juntos por el Cambio y los autodenominados libertarios, pero también desde sectores del oficialismo, como el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Distinta es la realidad de los siempre privilegiados por el Poder Judicial, como los genocidas, ladrones de cuello blanco o funcionarios de las fuerzas de seguridad, que rara vez van presos. Mientras las cárceles rebalsan de personas pobres sin antecedentes computables, acusadas por robos o tentativas de robo, el 95% de los miembros de fuerzas de seguridad, imputados por delitos gravísimos como homicidio, homicidio calificado o tortura seguida de muerte, son excarcelados durante el proceso o a lo sumo reciben un arresto domiciliario sin controles. La realidad cotidiana no es el recorte que muestran los medios utilizando de manera morbosa casos como el de Fernando Báez Sosa o Lucio Dupuy, para dar sustento a discursos de odio y, peor aún, a nefastas candidaturas. La realidad en las cárceles es que la mitad de las personas presas no están condenadas y solo el 17% registra reincidencia. A nivel nacional, el 53,7% de los casos está vinculado a delitos contra la propiedad y solo el 8,7% a delitos contra las personas. Si bien la situación es similar a lo largo y ancho del país, hay algunos distritos con características diferenciales. En la provincia de Buenos Aires, hoy, hay 51.673 personas presas, casi la mitad de todo el país. En Mendoza, la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes pasó de 155 personas en 2010 a 241 en 2020. En Córdoba, es de 258. Pero mención aparte merece la ciudad de Buenos Aires. Es desaforada la política judicial de encarcelamiento en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2019 había poco más de 100 personas detenidas en dependencias de la policía de la ciudad. En abril de 2020 ya eran 139 y en diciembre de 2022 escalan a 948, distribuidas en 19 alcaldías, el centro de contraventores y 31 comisarías no habilitadas. Las 19 alcaldías tienen una capacidad para 317 personas, pero alojan 545. Y las otras 403 personas están en comisarías no habilitadas como centros de detención. Casi la mitad son menores de 30 años. Más de la mitad están cumpliendo prisión preventiva. 153 personas están a la espera de resolución judicial y solo 99 cumplen condenas. En 2022 registramos 37 muertes en comisarías, todas en el más absoluto silencio mediático. Es necesario remarcar que la mayoría sigue correspondiendo a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En 2023 cumplirá 20 años la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que ordenó al Estado argentino terminar con el sistema de detenciones arbitrarias y restringir la privación de libertad a los casos legalmente permitidos. Esto ningún gobierno lo cumplió. Las consecuencias siguen siendo casos como Florencia Magalí Morales, San Luis, Alejandro Martínez, San Clemente del Tuyú, o Dayana Abregu, La Prida. Todas personas arbitrariamente detenidas, que son quienes con más frecuencia terminan muertas en una celda policial. Este año hubo 4 desapariciones. Agustina Jocelina Dale Herrera, víctima de femicidio a manos de un marino. Josías Ezequiel Galeano, hostigado por la policía de Oberá, Misiones. Lucas Escalante y Lautaro Tomás Morelo. Desapariciones y homicidio en el caso de Lautaro, cuyo cuerpo fue encontrado, vinculadas al tráfico de vales de nafta policiales. Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para hacer estadística y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad reconfirman la constante participación policial en delitos. Todos los casos de violencia intrafuerza o intrafamiliar con víctimas mujeres en 2022 correspondieron a femicidios y un femicidio relacionado. Finalmente, entre 2020 y 2022 hubo una sola muerte en el marco de la protesta social. El comunero mapuche Elías Garay, en Cuesta del Ternero, Río Negro, cuyo crimen, ejecutado por 2 civiles armados, fue facilitado por la Policía Provincial, Grupo COER y Gendarmería Nacional. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza entre diciembre de 1999
y diciembre de 2001, con un total de 44 asesinadas y asesinados, de las y los cuales 36 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Intervención de las distintas fuerzas. Si desglosamos la totalidad de casos registrados desde diciembre de 1983 por fuerza responsable, resulta que las policías provinciales en conjunto ocupan el primer lugar, con el 44,28% de los casos, seguidas por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 41,33%, y más lejos, la Policía Federal, 7,53%, con incidencia muy menor el resto de las fuerzas. Pero si miramos las últimas 2 gestiones, se advierten tendencias diferentes, ya que descendió la participación de las fuerzas federales con excepción del servicio penitenciario, y se mantuvo o creció la incidencia de las fuerzas provinciales y especialmente la policía de la ciudad. Los servicios penitenciarios federal y provinciales son responsables del 60% del total de muertes. Es importante destacar que siguen sin registrarse fusilamientos a manos de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre 2020 y 2022. Esto se explica a partir de la prohibición de portar el arma reglamentaria, fuera de servicio, a los miembros de esa fuerza federal, dispuesta a principios de marzo de 2020. Y sin dudas, la derogación de los protocolos Bullrich en diciembre de 2019 determina la menor intervención de las demás fuerzas federales, con un descenso comparativo de los casos de gatillo fácil. Aún así, debemos remarcar con preocupación que las y los pibes están en peligro. La franja de 15 a 25 años ocupa el 37%, más el 2% de niñas o niños de 14 o menos. Si sumamos el 22% de las personas entre 26 y 35 años, resulta que el 61% tenían 35 años o menos. Pero si solo tomamos los últimos 3 años, se incrementa el promedio de edad, a partir de la mayor incidencia de muertes en cárceles, que son personas mayores. Distribución por territorio, de Ushuaia a La Quiaca. Si solo miramos la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 55,8% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Pero si miramos la proporción por cantidad de habitantes, tenemos una imagen aún más precisa de la situación. La represión se despliega a lo ancho y largo del país como política de Estado. Pero una vez más, tenemos que hablar del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde seguimos padeciendo la gestión iniciada por Mauricio Macri y que continúa ya en su 15º año de mandato consecutivo con Horacio Rodríguez Larreta. De los 172 casos de gatillo fácil ocurridos desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2022 a manos de la policía de la ciudad y la policía bonaerense, 63 fueron cometidos por la primera y 109 por la segunda. Pero la policía de la ciudad tiene poco más de 25.000 efectivos, mientras su par provincial supera holgadamente los 100.000. Es decir, la policía bonaerense supera 4 veces la dotación de la policía de la ciudad, pero es responsable del 63,3% del total de fusilamientos del año, mientras la porteña, con la cuarta parte de efectivos, cometió el 36,7%. Femicidios de uniforme. Hay 434 femicidios sobre un total de 755 víctimas mujeres desde 1983. Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal. 1 de cada 5 mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Eso comprueba cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal. También registramos 52 femicidios relacionados, es decir, hijos, hijas u otras personas cercanas a la víctima asesinada en contexto de violencia machista para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi 1/3 de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas. Contabilizamos 11 transfemicidios y travesticidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. A 40 años de democracia, es urgente una agenda contra la represión. No paro nada.